Un cordial saludo para todas y todos. Tengo el gusto de presentar con ustedes la infografía que he preparado en el marco de un tema que nos convoca, las tendencias actuales en educación superior. Pensarnos esas tendencias actuales implica reconocer un gran salto de calidad y es la migración de la sociedad de la información hacia la sociedad del conocimiento. Pero además, cuando nosotros desagregamos estos elementos, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que esas tendencias articulan un horizonte de sentido educativo holístico, que da cuenta de, en primer lugar, esa posibilidad de universalizar la educación superior. Entendida esta como una posibilidad de incidir en los territorios a partir de la transformación estratégica de los entornos educativos. De allí que podamos pensar estos elementos desde la equidad en el acceso a la educación. Pensemos en nuestro proyecto educativo como un proyecto de frontera. Somos un ejemplo de eso. Naturalmente que si partimos de ese elemento, esto estará conectado con la justicia social y la justicia cognitiva, pero además una educación para toda la vida, es decir, entendiendo que los seres humanos podemos aprender a lo largo de todos nuestros cursos de vida o también llamadas hoy trayectorias vitales. Otro elemento que vemos acá y que resulta de gran importancia es la ampliación de las tecnologías a la vida académica. De allí que esos saltos cualitativos también se deben ver reflejados en cómo asumimos las pedagogías y las didácticas, desde una mirada creativa, innovadora, que permita entonces ir articulando nuevas apuestas frente a cómo se desarrollan esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero además una democratización de la educación a través de las TIC, es decir, las TIC no como un instrumento del neoliberalismo, sino como una mediación que nos permite establecer esa conexión con el mundo de la vida y ello implica entonces poner al servicio de las comunidades los software educativos y los recursos, por tanto, y las estrategias que diseñemos para trabajar con esas comunidades. De allí, otro elemento que se desprende muy importante es el nuevo papel de profesores y alumnos en esta relación, que es una relación bidireccional en doble sentido, donde comprendemos el potencial pedagógico de la aplicación de esas tecnologías a la educación. Y otro elemento que también conecta es la actualización de conocimientos teórico-prácticos. No puede ser que estemos viviendo en el 2020, pero nuestra lectura sobre los procesos educativos sea anacrónica, se haya quedado anclada en el pasado. No, acá lo que se invita es a un permanente proceso de actualización. Y por tanto, se van a ver reflejados esos procesos de actualización en la enseñanza, aprendizaje, en este binomio, pero desde una mirada de contexto, que permita recuperar esas voces de los sujetos, trabajar desde allí, pero en un diálogo permanente a través de las mediaciones en los entornos virtuales de aprendizaje. Y por tanto, eso implica una gestión participativa en esa formación que viven los estudiantes. Otros elementos que podemos resaltar son la movilidad real y virtual de estudiantes y profesores, en donde comprendemos que esas fronteras se diluyen precisamente porque el proceso de inclusión posibilita eso. Las miradas de apertura, esa posibilidad de incidir en el territorio, y por ello también decimos que es necesario trabajar desde lo interinstitucional, desde la internacionalización y desde la universalización de ese contexto globalizado, o más bien en ese contexto globalizado, porque si bien es importante pensarnos localmente, también es necesario pensarnos desde lo global y en esa relación de doble vía, insisto, poder entonces encontrar los caminos educativos que permitan las transformaciones. Un imperativo que aparece acá es la educación permanente. A eso me refería ahora cuando hablaba de la educación para la vida, entendiendo ese capital intelectual humano que tenemos en las regiones y que tenemos en tanto generamos ese acceso a la educación.
ese acceso a la información. Y por tanto, el avance del conocimiento, un engranaje allí fundamental, viene a ser la investigación para una formación integral y permanente. Otros elementos de estas tendencias actuales son el acercamiento al ámbito laboral, nuevas formas de producción basadas en el conocimiento. Estamos en la era del conocimiento, en el marco de la revolución científica y por tanto ese binomio conocimiento-competencias que va a permitir que el profesional pueda desarrollar esos saberes, pero al mismo tiempo sepa cómo utilizarlos. De allí esa necesidad de articulación. La interpretación, la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de adaptación se convierten en elementos fundamentales para que podamos entonces estar a la vanguardia de lo que es la educación en este momento. La creación de redes y espacios regionales de educación superior, pues allí entonces tendremos la necesidad de generar esos espacios polivalentes, físicos y virtuales, para aprender a qué, aprender a aprender, a hacer, a convivir y ser. Es decir, todo lo que implica la formación integral, pero además pensarse esa posibilidad del currículo crítico y creativo. Finalmente, tenemos unas apuestas muy interesantes, la educación superior y el desarrollo, un desarrollo que bien puede resignificarse en contexto a la luz de las propias necesidades, intereses y potencialidades de las comunidades educativas, pero donde necesariamente la comunicación y el aprendizaje van a ser elementos para configurar esas redes globales. La revolución científico-técnica, como bien lo mencionaba, y la educación a distancia se convierten en pilares para llevar a cabo todas estas apuestas de educación transformadora. Finalmente, la enseñanza virtual y la gestión del conocimiento, entendiendo que para ello tenemos una serie de herramientas que debemos articular muy bien. Las aulas virtuales, los laboratorios virtuales, las bibliotecas virtuales y las oficinas virtuales. Es decir, toda una red vincular que se configura en el marco de la virtualidad y que permite que construyamos comunidad académica. Otros elementos muy importantes son los sitios web, las plataformas de trabajo en equipo y, por supuesto, el intranet. En tanto, también se convierte en una red segura para las compañías que trabajan por estos procesos de educación superior. Dejo hasta allí. Muchísimas gracias. Un abrazo para todas y para todos.